Marcos 1:27 nos dice: todos estaban atónitos y comenzaron a preguntarse el uno al otro: ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Una con propia autoridad? Él da órdenes a los ruajim inmundos y le obedecen. Entonces vemos cómo Yeshua habla con propiedad, con poder, con autoridad. Él todo lo que va transmitiendo lo hace con una seguridad y una convicción plena y confianza plena en Adonai. Y ese atributo y esa característica es propia de la vida de santidad que él llevaba, de la vida de sujeción y obediencia plena a Adonai, y de esa relación particular y especial que tiene con Adonai, donde sabe que todo lo que está haciendo cuenta con el respaldo del cielo. Como tiene ese respaldo, él actúa y sabe que el Padre le va a respaldar todo su actuar, porque su actuar está unido a la voluntad del Padre, no es separada de su voluntad. Entonces, como está tan alineado, todo lo que él va a procurar hacer viene con ese respaldo, porque es conforme al cielo, conforme a la voluntad de Elohim. Este pasaje de Marcos 1:27 tiene su paralelo en Lucas 4:36, que dice: todos estaban atónitos y se dijeron el uno al otro: ¿qué clase de enseñanza es esta? Ordena con poder y autoridad a los ruajim inmundos y ellos salen. Entonces él hablaba con propiedad y le daba instrucción, le decía: sal de él, y salían, obedecían esa autoridad y reconocían estos seres, los Shedim, reconocían la autoridad de Yeshua, sabían quién era. De hecho, él muchas veces procura silenciarlos para que no lo den a conocer y no lo manifiesten quién es. Sí, Omar. Consulta. En ese tiempo, como ahora, no existían las liberaciones por parte de otras personas. Hoy en día se hacen liberaciones por otros tipos de religiones. Católico, cristianismo y... pero claro, como exorcismo. O Yeshua era el único que hacía ese tipo de milagros. Vemos dentro de la Tanaj que como David Amelech, en la medida que él tocaba instrumentos y alabanza a Adonai, el espíritu inmundo que atormentaba al rey Shaul salía, y ahí tenía paz y tenía quietud en los instantes cuando él tocaba esta música de alabanza, de himno al Eterno, y los espíritus huían. Entonces han existido manifestaciones de liberación en otros tiempos. Todo tiene que hacerse conforme a la Torá. Entonces, para poder tener esa autoridad, uno tiene que estar sujeto primero a la autoridad, para poder ejercer esa autoridad dada del cielo. Entonces, Yeshua le otorga su autoridad a los talmidim. Pero ¿cuáles son los talmidim? Los que viven de acuerdo a la instrucción de su maestro, de su rabí, en este caso, que él es el Mashiach, Yeshua. Entonces, todo talmid que vive sujeto a él va recibiendo respaldo de él. Y por eso que ese talmid, usando el nombre de su rabí, el nombre del Mashiach de Yeshua, puede expulsar a estos sheidim por tal autoridad delegada también de parte de él. Entonces ahí se genera una cadena de autoridad. Como dice la Bijacha también, que Yeshua es la cabeza de la cajal. ¿Sí? Y bajo esa cabeza de la cajal están los ministerios que se ejercen en la cajal y los talmidim todos propios dentro de la misma cajal. Pero la autoridad él la delega, viene de él. Y esa autoridad él la recibe a su vez también del Padre, de Adonai. Sí, de ahí viene todo, de ahí nace todo el poder y la autoridad. Entonces, independiente que en otras corrientes se procure hacer liberaciones y actuar, claro, y no usando tal vez el nombre correcto, sino que apodos, y no estando sujeto a los misbod y a la Torah, yo diría que si se llegase a generar una acción en esos casos es netamente por misericordia y compasión de Adonai, más que por tener propiamente esa autoridad. Y las noticias acerca de él se difundían por toda la región de Galil. Entonces era la región donde él principalmente, donde Yeshua se estaba desenvolviendo, Galil de los Goim. Dejaron la sinagoga y fueron con Jacob
y Johanán a la casa de Shimeón y Andrí. Dejaron la sinagoga y fueron con Jacob y Johanán a la casa de Shimeón y Andrí. Es muy habitual el desenvolvimiento de Yeshua y sus talmidim dentro de lo que era la Beit Knesset, dentro de lo que es la sinagoga. Entonces, toda su vida, desenvolvimiento e interacción dentro del pueblo de Israel siempre fue en el entorno sinagogal, en el entorno del Bet Hamikdash, del templo, en zonas también de campo abierto, donde la audiencia era principalmente israelitas. La suegra de Shimeón estaba enferma de fiebre. Verso 30 estamos viendo. La suegra de Shimeón estaba enferma de fiebre y le informaron a Yeshua sobre esto. Él vino, la tomó de la mano y la levantó a sus pies. La fiebre le dejó y ella empezó a ayudarles. Entonces, una vez que ella se sanó, comenzó a ejercer un servicio. Sí, esa terminología, cuando dice que empezó a ayudarles o a servirles, lo que podemos rescatar desde el griego es el término diaconeo. Significa ser siervo, asistente, servir, asistir, ministrar. Se traduce principalmente con el verbo servir. ¿Ya? Cuando uno está dispuesto para colaborar con los demás, uno está actuando de esa naturaleza. Con el verbo ministrar se traduce en el sentido de aliviar las necesidades de alguien, de asistencia también es otro enfoque que tiene, de asistencia, de suplir, supliendo cosas necesarias para la vida. Por ejemplo, vemos el caso cuando Shaul va a Jerusalén, en Romanos 15:25, y dice: pero ahora voy a Jerusalén con ayuda para el pueblo de Adonai allí. Se refiere que él iba con ayuda, en ocasiones puede ir con palabras, pero ahí iba con ayuda, significa que iba con bienes para poder asistir a quienes estaban con necesidad en Jerusalén. Entonces, cosas que él había recolectado en medio de las Keilot en la diáspora, y llevaba esa asistencia en su viaje para Jerusalén para proveer alivio y asistencia. El otro enfoque que tiene diaconeo es el de ministerio de los creyentes en diversas formas. Por ejemplo, acá tenemos Kefa Aleph 4, 10 y 11, que nos dice así: así como cada uno ha recibido algún don en el Ruach, lo debe usar para servir a los otros, como buenos administradores del polifacético favor de Adonai. Si alguien habla, que hable las palabras de Adonai. Si alguien sirve, que lo haga por el poder que Adonai suple, para que en todo Adonai sea glorificado mediante Yeshua HaMashiach. A él la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Nos dice acá. Entonces, los dones que se reciben son para servir, y hay que administrarlos bien, para gloria de Adonai. Y ahí ya está aplicándose el término diaconeo en relación a una función dentro del cuerpo de Mashiach, aparte de sencillamente servir, asistir, sino que ya viene con una dirección espiritual además. Continuamos. Marcos 1:32 dice: esta tarde, después de la puesta del sol, le trajeron a Yeshua todos los que estaban enfermos, oprimidos por el poder de demonios. Tiene relación con una vez que ya ha concluido aquí el Shabbat en este caso, porque dice, esa tarde, se entiende que esa tarde era la que él estuvo hablando en la sinagoga y cuando estuvo en Shabbat. Dice, después de la puesta del sol, o sea, ya era pasado el Abdalá, le trajeron a Yeshua todos los que estaban enfermos, oprimidos por el poder de demonios. Es que pueden haber enfermedades que solamente es un mal que aqueja al cuerpo o a la mente, al cerebro, y otras personas pueden estar endemoniadas, a lo mejor no necesariamente enfermas. Y también hay casos donde la persona está enferma y esa enfermedad es producida por un demonio. Entonces son distintas posibilidades de situaciones. Como también dice en una parte que hay géneros de demonios. Este género se saca con ayuno y oración. Cuando habla ahí de género, ahí no se refiere al género de demonio,
sino que ese género de faltas de fe se supera con la oración y el ayuno. Claro. La gente ahí adquiere fe para poder echar ese demonio. Ya, está en el mismo Marcos también hay uno. Marcos 9:29 y Matías 17:21. En el 9:17. Y respondiendo una de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Significa que ese espíritu que estaba afectando a su hijo dejaba muda a la persona. Y nosotros vemos que en la sociedad moderna una persona que es muda es una persona enferma. Claro. Tiene enfermedad, no puede hablar, es mudo. O sea, está enfermo. En ningún caso a la sociedad moderna se lo va a atribuir a que es un demonio el que está influyendo en la persona que le impide el habla. Entonces aquí vemos que se juntan las dos cosas. Visualmente hay una enfermedad actuando ahí, porque la persona no puede hablar, ahí está enferma. Pero esa enfermedad es ocasionada por un demonio que le impide el habla. El cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus talmidín que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula. Fíjese, generación incrédula. El problema es la incredulidad. Esa generación. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Si resulta que ellos, en el caso hipotético, que ellos no pudieran echar a ese demonio porque les faltaba oración y les faltaba ayuno, ¿en qué sentido Yeshua iba a reprenderlos de incredulidad? Porque además, sus talmidín, mientras estaban con el novio, ellos no podían ayunar. Porque le dijo: vendrá el día cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Entonces sería injusto acusar a los discípulos de que era por falta de ayuno que no podían echar a este demonio. No era por falta de ayuno, porque estando con el novio, ellos no pueden ayunar. Yeshua está con ellos. Porque en un momento le recrimina, le dice: ¿por qué los discípulos de los fariseos y los discípulos de Yohanan, el inmersor, ayunan mucho y tus discípulos no ayunan? El motivo para generar el cambio no es enfocado en los demonios, sino que es enfocado en la persona. Es incrédulo. Claro, en la persona, claro. Continúa y dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Yeshua, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Yeshua preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjese la falta de fe también del padre. Dice: pero si puedes hacer algo, es decir, como ve si es que algo puede resultar de esto, por eso me acerco a ti a ver si algo pasa. O sea, ¿qué clase de fe es esa? No hay convicción, no hay confianza. Yeshua le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Aquí va otro mensaje más. O sea, ¿qué es lo que le estaba faltando a los discípulos? Porque no pudieron echar ese demonio. Por eso que él se molestó con ellos. Claro. Claro. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Reconoce ese padre su falta de fe. Y cuando Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo. Tenía doble característica con la cual afectaba a la persona. Además no oía y no hablaba. Fíjese que impedía que la persona oyera, y eso también podía en algún grado limitar el accionar del ministro. Porque tú lo que estás diciendo no te lo oye. Pero no te lo oye la persona. Pero el espíritu sí te oye. Espíritu mudo y sordo, yo te mando. Sal de él y no entres más en él. ¿Qué pasa acá? Yeshua, ¿qué está ejerciendo? Autoridad.
Autoridad dice, yo te mando. El espíritu inmundo también tiene cierta autoridad, pero la autoridad de Yeshua es superior. Entonces, alguien inferior no puede desobedecer a alguien superior en la forma de la autoridad espiritual en el cielo, del reino. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Yeshua, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este género de incredulidad, no este género de demonios. En Masea Shlichim 14:23 nos dice, Hechos de los emisarios 14:23 nos dice, y constituyeron ancianos en cada cajal, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Adón en quien habían creído. Entonces, para que ellos tuvieran esa emuná en su desenvolvimiento, tefilá y ayuno, para que ellos sean revestidos, tengan esa emuná, esa confianza, esa autoridad del cielo. En la oración constante, como dice acá en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, en la Ruaj, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, acá le traen a muchos enfermos y oprimidos de demonios, y todo el pueblo vino agolpándose alrededor de la puerta de la casa donde estaban. Aquí, bueno, hay un tema de limitaciones de espacio, y estaban todos así agolpados alrededor, ya todo el pueblo estaba ahí, no hay ningún lugar que dé abasto para reunir a todo el pueblo. Estaba todo el pueblo reunido alrededor, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias y echó fuera muchos demonios. Cuando habla la escritura que es muchos, es porque eran muchos, una cantidad muy numerosa. Pero no permitió a los demonios hablar porque sabían quién él era. ¿Sí? No hay que perder de vista que, claro, cuando dice también la vieja Chá, creéis que Elohim es uno, pues también los demonios creen y tiemblan. O sea, no es suficiente con decir, yo creo en el Eterno. Y complementando lo que se está hablando acerca de la oración, el verso 35 acá nos dice, muy temprano en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, estaba despertando el alba ahí, Yeshua se levantó, salió y fue a un lugar solitario y se quedó allí orando. Entonces esto nos habla también de lo que es la oración privada. Es muy importante tener la oración colectiva, comunitaria, donde todos se involucran en esa unidad delante del Eterno para todos aportar en esa misma oración. Pero también es importante la oración privada, solitaria, porque ahí uno tiene una intimidad personal. Y se quedó allí orando. Y puedo ver una conexión en aquello con el Teilim 5.3, que nos dice, Adonai, por la mañana oirás mi voz. Por la mañana esperaré en ti y miraré hacia arriba. O sea, eso tiene plena conexión con lo que es la tefilá de Shaharit de matutina. En Hebreos 5.7, miren la actitud del Mashiach. Durante la vida de Yeshua en la tierra, él ofreció oraciones y peticiones, orando con gran clamor y derramando lágrimas al Akadosh, que tiene el poder de salvarlo de la muerte, y fue escuchado por causa de su Kedushá, por causa de su santidad. Claro, al que tiembla su palabra, él oye. Al que busca su rostro, al que se aparta, al que anda en sus caminos, él está presto y dispuesto a oír sus peticiones. Entonces esas tefilot se transforman en tefilot poderosas en la medida que nosotros somos fieles a Adonai y obedientes.
Marcos 1:36 nos dice, pero Shimeón y los que estaban con él le siguieron. Ahí un buen talmid. Ahí sigue al Rab, sigue a Yeshua. Shimón y los demás le siguieron. O sea, Yeshua va para allá y ellos le siguen. Él va dando el ejemplo y los demás van siguiendo sus pasos, imitándolo a él. Eso está muy bien. Y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Eso habla de una necesidad. Entonces, en esta tefilot, él pide por su pueblo, pide por estas personas. Como pide por ellos, después esa necesidad que él pide de salvación en ellos, le genera, de parte de Adonai, sopla su ruaj, y le genera esa inquietud para buscar a Yeshua. Entonces la tefilá genera respuesta. Él va y ora, se aparta solo. Uno diría, la lógica más terrenal diría, bueno, si ahí están las personas necesitadas, en vez de yo apartarme de ellos, tendría que ir donde ellos. La lógica común te diría que si ellos son los que tienen necesidad, debo ir hacia allá. ¿Por qué entonces yo, en vez de ir donde ellos, me aparto de ellos? Es que la lógica de Adonai no es la lógica del mundo. Entonces, al apartarte, tú vas a producir ese resultado, pero apartarte para Adonai. De pedir por ellos, estando apartado, para que va a generar ese resultado. Ellos después te buscan. Te buscan, se siembra esa necesidad en ellos. Resultado de la tefilá produce su acción.